¿Cómo llevas tu tesis? Odia esta pregunta, ¿verdad? No te preocupes, no te estoy preguntando por tu progreso. Más bien, te estoy preguntando si el estrés de los plazos de entrega te tiene al borde del colapso. A ver, ¿cuántas veces has sentido frustración con tu análisis de datos? ¿Cuánta ansiedad has soportado al enfrentarte al rechazo de un manuscrito o de una beca? ¿Duermes lo suficiente? ¿Puedes disfrutar de tu tiempo libre? ¿O tu tesis te esclaviza las 24 horas del día? No te preocupes, es más común de lo que crees. Ansiedad, estrés y depresión son viejos conocidos en la academia. Incertidumbre, burnout y síndrome del impostor, el día a día. Yo me identifico como impostor y no me importa, lo llevo con orgullo de hecho, porque os comparto un secretillo, en la academia todo el mundo es un poco impostor. Por eso, hoy vamos a intentar identificar las causas de todo este malestar y explorar posibles soluciones que podrían hacer más fácil el camino a quien empieza una carrera académica. Si estás sufriendo tu doctorado, has llegado al lugar adecuado, a nuestra zona temporalmente autónoma. Yo soy José Cañas Bajo y esto es Surviving the Academia. Surviving the Academia. Pues bueno, ya estamos aquí dentro, por fin. Hacía tiempo que no nos sentábamos en el estudio y la verdad es que ya había ganitas. Y nada, como habréis podido imaginar, hoy vamos a hablar sobre salud mental en el programa de doctorado. Y para ello pues, me he traído a Martín Pérez, también conocido como el electrón perdido en las redes. ¿Qué tal estás? Hola José, me encuentro muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a este programa porque me encuentro con muchas ganas de participar en él. Genial, genial. Tengo entendido que hace poco que has terminado el doctorado, vamos, estás doctorado. Bueno, hace poco, no hace no tanto, ya hace un año dentro de poquito, que la verdad es que ha pasado el tiempo como muy rápido en estos últimos meses. Sí, sí, bueno, yo llevo 7 años doctorado y todavía sigo diciendo que estoy recién doctorado. O sea, no Sí, te- porque estás todavía en una nube, ¿no? Que has salido, lo has logrado. Sí, yo todavía no me lo creo, de verdad. Yo pienso que algún día alguien va a revisar mi tesis y va a decir, quítenle el título a este caballero. Pero bueno. Bueno, y entonces tú eres de química, ¿no? Por la Universidad de Burgos. Sí, yo empecé la tesis creo que en el 2018, 2019 y empecé en el programa de química avanzada. Y yo básicamente me he dedicado a hacer química analítica, a hacer cosas de nanopartículas y sobre todo a generar herramientas que nos permitan ver cosas en la escala nanométrica. Pero bueno, imagino que no estamos aquí a hablar tanto de la experiencia del doctorado, del contenido técnico, sino de otros aspectos, ¿verdad? Efectivamente, un poco más de la experiencia existencial, ¿no? De hacer el doctorado. Y de hecho, vamos, lo que me llamó mucho la atención fue un vídeo que sacaste en tu canal, que pondremos en la descripción del programa, donde contaba que no fue fácil, ¿no? Ese proceso. Efectivamente. Esto sí que fue hace un mesecito. Subí un vídeo a mi canal de YouTube en el Electrón Perdido. Un vídeo un poco denso, un poco largo, he de admitirlo, pero un vídeo que creía que era muy necesario y que tenía muchísimas ganas de compartir. En este vídeo básicamente intentaba compartir un poquito mi experiencia personal durante la tesis a nivel de salud mental, dado que, bueno, en su momento tuve que pasar por distintos periodos que fueron bastante duros y tuve que acudir al psicólogo en busca de un poquito de ayuda profesional. Pero sobre todo, más que mi propia experiencia, en este vídeo intentaba compartir un aspecto que me ha sorprendido mucho durante estos años. Verás, a lo largo del doctorado, como bien sabrás tú y todos los oyentes, se comparten muchas experiencias con gente y se conoce a distintas personas que estén en tu mismo ambiente. Y lo que me sorprendió mucho es que
tanto en España como en Alemania y en muy distintos lugares. Todo el mundo ha tenido en algún momento un momento duro con la tesis. Podría Ujú. pensarse que no ha habido en la historia una tesis fácil, por así decirlo. Sí. En cualquier momento había una persona que tenía problemas tal vez con su tutor, que no dormía bien, que tenía problemas de autoestima. Y lo cual era muy sorprendente porque todo el mundo tiene complicaciones a lo largo de su vida, pero esto era algo sistemático. Con Ujú. cada persona que hablaba de alguna forma u otra, todos teníamos problemas para gestionar distintos aspectos de la vida académica. Y, y eso fue un poco lo que me llevó a hacer el vídeo, para contar mi experiencia personal, pero sobre todo para señalar que, al menos en lo que a mi experiencia personal respecta, sí que parece que hay un problema generalizado de a los doctorandos, a la gente que está dentro del mundo académico, les está costando gestionar temas bastante específicos, tema como las expectativas que se generan sobre tus propios resultados, la relación con el tutor. Y esto que en principio creía que era una experiencia personal mía, igual estaba rodeado de gente con mala suerte, resulta que no es así. Durante la preparación del vídeo estuve viendo distintos artículos, estudios más serios que se han hecho estudiando cientos o miles de casos que señalan que de verdad hay un problema muy serio con el tema de la salud mental de los doctorandos. Tenemos aquí unos cuantos estudios que luego, si quieres, podemos comentar, Sí, que sí. señalan que el índice de depresión y ansiedad entre los doctorandos, nos referimos a casos leves o moderados o graves, este índice de ansiedad es muchas veces superior a la media poblacional. Pasamos de un 6% como máximo de gente con depresión a un 40% según algunos Cuarenta por estudios. ciento es que es una barbaridad, ¿eh? Es que Es casi la mitad, ¿eh? Sí, sí, que está. 40 personas de cada 100. Imagínate que esas 40 personas te dan un bofetón en la mejilla izquierda, ¿eh? Son muchos, o sea, son Sí. muchos. Esperemos que no. Entonces, estas estadísticas, en el momento que ves la realidad de la gente y cómo les afecta, y en el momento que ves la cantidad de testimonios que hay en YouTube sobre gente que ha intentado hacer el doctorado y lo ha dejado por pura frustración, una carrera que es puramente vocacional en un Vocacional. principio, que va Ujú. gente altamente motivada, lo acaban dejando por estos problemas. Esto fue lo que me llevó a hacer, como decía, este vídeo de YouTube y lo que ha hecho que me interese por intentar poner un poco en contexto y señalar este tipo de problemas, porque son cifras dramáticas, desde luego. Has dicho una cosa que es muy interesante, eso del trabajo vocacional, que a lo mejor habría que reflexionar en algún momento sobre eso, ¿no? Porque es cierto, aunque aquí estamos tratando la tesis doctoral, he estado viendo, y yo que trabajo para la industria del cine, haciendo además bueno, investigaciones muy parecidas sobre bienestar, es que me encuentro los mismos datos. Y tiene que ver con los trabajos vocacionales. Pero sí, eso es alarmante, ¿no? El 6 veces más que el resto de la población. He visto, la verdad es que es alarmante. Bueno, pues si te parece, me has traído a un par de invitadas aquí para que le podamos preguntar y abrir el debate sobre el tema. Entonces, ¿qué te parece En efecto, si directamente saltamos a la siguiente parte? me parece maravilloso porque obviamente para hablar de temas de salud mental podemos contar nuestras experiencias, podemos Uh-huh, contar las experiencias de otros, pero no somos profesionales de la salud. Y este es para un nada. tema lo suficientemente importante como para preguntar a gente especialista en el tema, ¿no Uh-huh. crees? Sí, eso pienso yo. Pues nada, antes de eso voy a poner una transición musical, como hago siempre, que además tiene gracia. Siempre pongo la misma y es una que hizo un amigo mío y estoy esperando que se compre un micro y hasta que no, pues le voy a seguir poniendo esta que grabó en calzoncillo en su casa de manera muy cutre. Así que, Juan, cómprate un micro, porfa. ¡Hijo de puta, las 9! La tesis, hay que hacer la tesis. Sí, llegué a la tarea, sí. Ya me cagué, ya me cagué. A ver, fotos playita, porno con gatos, ¿qué es esto aquí? Maldita tesis, esta es. Tesis 1, tesis 2, tesis 100, tesis versión 23, final, ya, ahora sí que chuchas. Esta es, ok, ahora sí, tesis.
Pues, a ver, cuéntame, Martín, ¿a quién traemos hoy? Vale, pues para mí es un placer presentar a una persona con la que además tengo relación personal, que es una persona maravillosa y muy interesante. Su nombre es Silvia Álava Sordo, es doctora en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente tiene 23 años de experiencia en el tema de psicología sanitaria, es experta en psicología educativa, especialista en psicoterapia y también es autora de muchos libros, muchos libros. Algunos de ellos son, por ejemplo, queremos hijos felices, lo que nunca nos enseñaron. Y queremos que crezcan felices de la infancia a la adolescencia. O mi libro favorito, que fue la razón por la que empecé a tener contacto con ella, su libro ¿Por qué no soy feliz? Sobre secretos para entender la felicidad y cómo nos afecta en nuestro día a día. También es divulgadora de la psicología en diversos medios de comunicación, especialmente en televisión pública, y actualmente es colaboradora del programa Saber Vivir. Muchísimas gracias, Silvia, por estar aquí con nosotros. Oye, muchísimas gracias por haberme invitado a hablar de este tema que es tan importante de cómo tenemos la salud mental en los doctorandos, en las doctorandas. Bueno, que es un tema controvertido, pero que hay que ponerlo encima de la mesa, porque no puede ser que tengamos un 40% con trastornos del estado de ánimo. No puede ser que por estar haciendo una tesis doctoral tengas un riesgo 6 veces superior a la media a padecer un trastorno mental. Está claro Ujú. que algo bien no estamos haciendo, hay que mejorar el sistema. Está claro, y es importante que pongamos el Efectivamente. foco en ello. Pues desde luego es una suerte poder tenerte a ti aquí para hablarnos de esto. Vaya pedazo de currículum que tienes. Y bueno, también tenemos a Marta Rivera Zurita, que ella es investigadora postdoctoral en la Universidad de las Islas Baleares, en el Departamento de Filología Hispánica, si no me equivoco, e hizo una tesis en la Universidad de Granada donde abordaba desde un punto de vista cognitivo el aprendizaje de idiomas y las diferencias individuales. Ella es también miembro de WICS Europa, que es Women in Cognitive Science, donde ha dado alguna que otra charla sobre salud mental en programas de doctorado, así que también pilota del tema. Muy buenos días, Marta. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Aparte de eso, soy del 40% de doctorandos que han sufrido durante su proceso de doctorado. Así que gracias por tenerme, porque como decía Silvia, es importantísimo darle voz y también cuando somos doctorandos es importante decirle a los demás doctorandos que necesitan darle voz a eso. Así que gracias. Efectivamente, Gracias. sí somos del 40%, porque además somos 4 personas aquí. Tiene que haber 6 afortunados por ahí que no han tenido tantos problemas. Desde luego. Oye, pues yo quiero lanzar la primera pregunta ya directa, ¿no? ¿Por qué creéis que los datos de ansiedad y depresión son tan altos? En el doctorado hemos hablado un poco ya ¿no? De que es un trabajo vocacional, pero ¿qué opináis vosotras? Si queréis empiezo yo. Fijaros, Sí. yo me quedaría con la propia definición de la salud mental. Al final, la salud mental, lo que nos viene a decir la Organización Mundial de la Salud, significa que tú tienes que haber un equilibrio, que consideras que tienes las suficientes herramientas, los suficientes recursos, ¿para qué? Para poder solventar tus situaciones del día a día con éxito, que tú sientes que vas a ser capaz de hacer lo que te corresponde. ¿Qué es lo que ocurre cuando estamos hablando de un doctorado? Bueno, pues que las situaciones del día a día que tienes que solventar son tremendamente complicadas, porque no es yo me siento y escribo una tesis, es yo tengo que escribir la tesis, tengo que sacar los papers, tengo que mandarlos a las revistas, me los tienen que aprobar o no, tengo que lidiar con los otros problemas que hay en el departamento, con lo que me va diciendo o dejando de decir el director de tesis, porque a veces están también desaparecidos, entonces te sientes solo, sola ante un peligro que no tienes esas herramientas, porque además son herramientas que nadie te ha enseñado. Es cierto que tú puedes aprender a manejar las emociones, puedes aprender todo mucho de gestión emocional, de gestión de ansiedad, pero ¿qué es lo que pasa? Que la vida del doctorando es tan específica que es muy raro que alguien te haya enseñado o te haya podido contar específicamente esas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, pues que el equilibrio se rompe y en ese romperse se rompe la salud mental del doctorando. La verdad que Silvia lo ha identificado genial. Yo siempre he pensado que era esa parte, ¿no? También teniendo en cuenta la salud mental que podíamos tener antes, porque el perfil de una persona que entra en un doctorado ya es muy
muy específico y hay veces que hemos sufrido, por ejemplo, problemas de ansiedad previo a empezar la tesis y nuestras herramientas estaban completamente ocupadas en solventar esa ansiedad durante toda nuestra adolescencia, juventud, y una vez que llega el doctorado, como decía Silvia, nos sobrecargamos y esos recursos cognitivos desaparecen para poder gestionar la ansiedad que nos sobrecoge y porque nos hemos centrado en las otras actividades de nuestro día a día. Así que gracias por explicarlo tan fácil, Silvia. Yo, en este sentido, me encantaría hacer una pregunta. Marta lo ha señalado muy bien, que el perfil de los doctorandos es como muy específico. Al final, esto es una etapa de educación superior que accedes a ella después de la carrera, del máster. ¿Creéis que igual es posible que ese sea el problema? Que el perfil de gente que accede a las tesis doctorales igual ya es un perfil más perfeccionista, con más carga de exigencia. ¿Podría estar esto relacionado con estos datos tan alarmantes? A ver, yo creo que la gente que en un determinado momento decidimos hacer una tesis doctoral, es verdad que ya tienes un perfil en el que sabes que no te importa pues dedicarle muchísimo más esfuerzo y suelen ser perfiles especialmente autoexigentes y además con una determinada capacidad, porque si no eres capaz de sacarlo. Pero incluso, ¿no? Teniendo en cuenta esa parte del perfil, yo creo que hay que mirar más también por cómo la academia trata la figura del doctorando. ¿Por qué? Porque es que al final lo que estamos viendo es que son unas figuras en las que no se cuida la salud mental. Es más, en determinados ambientes y sobre todo cuando ya vamos hablando en determinados sitios, pues con gente que quizás más mayor, se jacta de eso, de es que tienes que superar todo esto, ¿no? Es como que tienes que demostrar que estás hecho de esta pasta especial para poder estar en este grupo. Si Madre no, mía. ahí está la puerta. O sea, no sé si a vosotros os ha pasado o seguramente que la gente que nos esté escuchando, que alguna vez, pues cuando tú incluso has ido a hablar a tu director de tesis o lo has comentado en la universidad, oye, yo no puedo más, esto lo estoy viendo muy mal, en lugar de darte una palmadita en la espalda, tú puedes, lo que te han dicho es, pues déjalo, ¿no? ¿Será que tú no tienes que estar haciendo el doctorado? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado, ¿eh? Porque sí que es cierto que, bueno, pues quizás sabemos que la gente que exige hacer una tesis ya suele tener un perfil más autoexigente, porque si no, no te metes en esto, pero también hay que poner el foco en si desde la academia se cuida o no se cuida, porque hay en muchos sitios donde no solamente no se cuida, es que me jacto de no cuidar y de esto es supervivencia, esto es Darwin puro y duro, ¿no? Aquí tienen que llegar solamente los que tienen que llegar. Y hay que poner palos en las ruedas para ver si tú eres capaz o no. Y yo creo que eso es lo que hay que darle una vuelta, porque con eso nos estamos cargando la salud mental de gente que es súper, súper válida, súper buena y que en un determinado momento puede llegar y puede decir, oye, mira, que yo no necesito estar sometida o sometido a esta presión. No sé si estáis de acuerdo y lo habéis vivido. En eso que dice Silvia, también pasa cuando empieza a tomar esa decisión, ¿no? De esto no me va a someter. Y lo que me lleva a mí a pensar que la relación que se pretende que tengamos con el doctorado y con la investigación es un poco una relación tóxica, típica de las relaciones románticas. Te dicen, bueno, es que a lo mejor no te gusta tanto y por eso no eres capaz de dedicar todo tu tiempo a esto. Y yo una vez me lo dijeron y pensé, bueno, esto es como tu relación tóxica, yo te quiero muchísimo y quiero que estés conmigo, pero esto va a ser muy intenso y vas a estar completamente aislado del resto del mundo. Obviamente eso no tiene ningún sentido y podemos querer y tener vocación para trabajar en esto sin dedicarle el 100% de nuestra vida, de nuestra salud mental, física y social, ¿no? Es bastante importante que busquemos cambiar eso y creo que por eso está este episodio también aquí, ¿no? Vale, a mí me interesa de lo que estáis diciendo esa diferencia, ¿no? De la rasgos de personalidad de cada uno y luego la responsabilidad que tiene el entorno, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber cómo alguien que está pasando por una etapa dura puede identificar, oye, pues lo que está sufriendo es ansiedad, es estrés, ¿sabes? No es lo normal. Esto no es lo normal y se le puede poner solución. ¿Cuál sería, según vuestro criterio, esos rasgos identificativos de, oye, está sucediendo esto? Fíjate que yo aquí lo que les diría a los doctorandos es que no, en este momento no hay que esperar a cumplir ya todos los criterios. En salud mental trabajamos con el DSM, vamos por el DSM-5R, es decir, mira, tú no tienes que esperar a cumplir todos los criterios DSM-5R para tener un trastorno del estado de ánimo. En el momento en el que tú veas que esto te está costando
o sea, que ya te levantas de la cama diciendo, es que no me puedo levantar, no tengo fuerzas, no tengo energías, no me apetece nada ir o a mi laboratorio o al departamento donde tenga que ir. Solamente el hecho de pensar que me tengo que poner en la tesis ya me genera que me salgo en mi ventana de tolerancia porque empiezo a notar incluso físicamente en mi cuerpo, ¿no? Que se está produciendo un rechazo. Empiezo otra cosa que también es muy común, que pasa, que todo eso hace que cada vez mi capacidad de concentración se vaya mermando. Luego estoy siendo mucho menos productivo o productiva, que no sé muy bien cómo desenvolverme o que incluso me faltan herramientas para ser asertivo en un determinado momento en mi equipo, en mi laboratorio, con mi director, que ese es el momento de pedir ayuda. No creo que sea necesario esperar y decir, bueno, ahora ya cumplimos todos los criterios de SM, ahora ya tienes el trastorno, ya tienes que pedir ayuda. No, se puede pedir ayuda mucho antes para que, bueno, pues para que podamos vivirlo de una forma completamente diferente. Yo reconozco, yo hice la tesis ya bastante mayor y además yo no hice la tesis con beca, yo hice una tesis por amor a la ciencia en el que le dedicaba todos mis fines de semana, los puentes, las vacaciones, porque trabajaba. Y yo reconozco que pedí ayuda, porque llegó un momento en el que dije, a ver, no puede ser, voy llorando por las esquinitas a mi familia, a mi pareja, a mis amigos, digo, necesito ayuda profesional porque ellos ya no me pueden ayudar y sobre todo porque digo, me quedo sin amigos porque empiezo a ser una persona que solamente hablo de lo mal que va su vida con la tesis y de lo mal que lo estoy pasando. Y bueno, le agradezco muchísimo a mi psicóloga porque en ese momento me ayudó un montón y podéis decir, bueno, pero tú eres psicóloga y tienes herramientas. Bueno, pues en ese momento las herramientas para superar la tesis no las tenía y tuve que pedirlas y yo creo que fue de lo mejor que hice. Para mí es muy similar a lo que está diciendo Silvia. También soy psicóloga y tampoco tengo la herramienta, pero también quería añadir aquí que a veces que es contraintuitivo, ¿no? Porque estamos pasando un mal rato, estamos quejándonos a nuestra familia, a lo mejor ya se sienten incómodos escuchándonos quejarnos tanto y en vez de decidir dar un paso más y pedir ayuda, algo que ya por suerte está cambiando, pero que estos últimos años seguía siendo un poco estigmatizante, ¿no? A veces tomamos la decisión de callarnos y quedarnos para adentro porque consumimos mucha menos energía, entonces la poca energía que nos queda después de estar sufriendo todos los síntomas que estaba diciendo Silvia, la dedicamos a intentar sacar algo de nuestro día a día en el trabajo, entonces no hablamos sobre el problema y no tomamos la decisión de ir a terapia, ¿no? Entonces, creo que si podemos implantar un pensamiento de, no, es que si esto no está funcionando, aquí hay unas red flags que tenemos que tener en cuenta y no significa que tengamos que sufrir esto, podemos ir a pedir ayuda. Yo le dediqué mi tesis a mi psicóloga porque sin ella no hubiese terminado, ni hubiese disfrutado del proceso y por suerte pude disfrutar de estar presentando mi tesis y disfrutando del castillo que había construido, que era todo el proceso de predoctoral. Pero necesitamos llegar a ese camino antes de que no tengamos ningún tipo de energía para llegar. Muy de acuerdo con ambas dos. Yo, si se me permite incluir algo, uno de los momentos que para mí fueron un antes y un después en la tesis doctoral fue, bueno, yo al contrario que vosotras dos no soy psicólogo, entonces yo aún menos tenía estas herramientas para gestionar la frustración. Y para mí fue una ayuda fenomenal, una conversación que tuve con una amiga que teníamos en relación a una tercera persona. Y mi amiga me comentaba, joder, estoy muy preocupado por esta persona porque es que está teniendo una depresión de libro. La pobrecilla ahora mismo no duerme, la cuesta comer, está continuamente preocupada con este tema específico, parece que tiene una sensación continua de culpa. Y yo cuando estaba escuchando estos síntomas decía, soy yo con la tesis. De alguna forma, creo que es interesante tener este tipo de conversaciones, sobre todo para hacer esa lista de síntomas que pueden estar relacionados con los principales trastornos de la tesis doctoral, cosas como la ansiedad o la depresión, como lo ha descrito muy bien Silvia, esas conductas que no nos permiten ser funcionales a la vida, que no puedo enfrentarme a mi día a día. Creo que iluminar un poco estas diferencias nos ayuda a la gente que igual tiene menos herramientas a identificar mucho más fácilmente la realidad que es, oye, igual sí que tengo un trastorno de la salud mental en estos casos.
Yo creo que, ¿no? Fíjate, aquí ocurren también varias cosas. Por un lado aquí sí que eso, que esas diferencias de variables de personalidad que hablábamos antes van a tener mucho que ver en los síntomas que yo veo. Yo he descrito síntomas, por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona que es más extravertida, entonces que lo que va a hacer son cosas más externalizantes, es decir, hacia afuera lloro, grito, estoy irritable, estoy irascible. Marta ha contado síntomas de una persona que puede ser más introvertida, que va a ser todo hacia adentro. Me lo trago, me lo trago, me lo trago, puede que la gente de fuera no se esté dando cuenta de lo que está pasando, pero por dentro realmente las emociones que siento son muy, muy desagradables y me es muy difícil vivir. Entonces, sí que es cierto que yo creo que todo esto hay que tenerlo en cuenta, pero hay una cosa que es un poquito peligrosa y es dentro de la academia se normaliza, ¿no? Entendiendo normalizar entre comillas, se normaliza estar así haciendo una tesis. No, es que claro, es que no duermo por la tesis, si es que se me ha quitado el hambre, si es que tengo una ansiedad, si es que no hago vida social. ¿Y qué es lo que está pasando? Que la propia academia, el propio sistema normaliza la patología de, no, hombre, es que eso es lo habitual cuando estás haciendo una tesis. Vale, tenemos que entender que hacer una tesis conlleva que lo normal es que se te rompa la salud mental y nos quedamos como encima, lo que decía antes, ¿no? Como incluso como orgullosos de haberlo superado. Es decir, es que a lo mejor hay que cambiar el chip y tenemos que empezar a pensar y decir, oye, que hacer una tesis doctoral sea tan habitual que sintamos todos estos síntomas asociados a trastornos de ansiedad y de depresión, a lo mejor nos tenemos que mirar si tenemos que ser un sistema que cuide un poquito más la salud mental de los doctorandos. No, como lo tiene casi todos, hemos dicho como son un 40%, los que nos salen los estudios, que incluso un 40% yo te diría ya que tienen esos síntomas, que ya tienen trastorno, pero que luego hay muchos otros que también tienen esos síntomas. Mucho cuidado, que ese de mal de muchos, consuelo de tontos no funciona bien, ¿vale? No, hay que empezar a cambiar las cosas y que mucha gente lo pase muy mal haciendo la tesis no significa que tenga que ser así y hay que empezar a replantear el sistema. Totalmente. Y además, bueno, mientras que estaba buscando información para preparar este programa, me encontré varios clips por ahí que resumían muy bien qué es lo que pasa dentro de la cabeza cuando estás sufriendo este tipo de cosas. Y hay uno con el que me sentí muy identificado y quiero que pongamos de Yorokobu, que habla sobre el síndrome del impostor. Cuando puedas, Bailey. Hola Patricia, me encanta lo que haces, felicidades. Gracias. Joder, qué seca, qué borde. Que no me lo merezco, no me lo merezco. No me merezco estas palabras porque la gente es tan buena y yo no valgo nada, joder, no valgo nada. Perdóname, no valgo nada. La verdad es que aquí a los invitados les he ahorrado escuchar el corte porque es el martilleo constante cuando te dices que no vales, que todo el mundo piensa que eres mejor de lo que es y tal. Me gustaría un poco reflexionar sobre el síndrome del impostor y por qué se produce esto, porque es algo que yo he sufrido y sigo sufriendo. Y antes me gustaría decir, antes de preguntar, quiero decir que yo como lo he superado personalmente, y no sé, también me gustaría que me dieseis vuestra opinión en esto, es dándome cuenta que hay gente que está por encima mía en la universidad y pues yo me considero un mediocre, pero he visto que hay gente más mediocre aún que yo que está por encima. A mí eso me ha dado una paz mental increíble. No sé, ¿qué pensáis sobre esto? Y bueno, ¿cómo se produce el síndrome del impostor? Bueno, cuando estamos hablando del síndrome del impostor va asociado a un montón de ideas irracionales que al final lo que te está diciendo, ¿no? Una vocecita en tu cabeza como diciendo, no eres suficiente, nunca es suficiente, no eres lo suficientemente bueno. Todo el éxito que has tenido es aquí de casualidad. Vamos, de casualidad que te salió esto bien, prácticamente de casualidad o por suerte hiciste esto. O sea, todo lo que has conseguido positivo ha sido fruto de la casualidad, fruto de la suerte. Entonces tienes que tener mucho cuidado, porque a ver si hay alguien que se va a dar cuenta que en el fondo no eres tan bueno, no eres tan buena, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Te van a descubrir que eres ese impostor o esa impostora. Eso sería una forma muy, muy reducida y muy resumida de explicar lo que es el síndrome del impostor, que es verdad, bueno, pues que es algo que suele ser bastante habitual. Fíjate que suele ser bastante más habitual en mujeres que en hombres. ¿Y qué es lo que ocurre? Que claro, que en la academia también es algo que sabemos que suele, bueno, pues darse con frecuencia. Pero en la academia aquí tiene un componente que yo creo que es diferente. Yo que no, o sea, yo he hecho una tesis doctoral, pero yo no estoy en la academia, ¿vale? Yo trabajo, aunque me encanta mucho la docencia y doy clases, pero no estoy en la universidad, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la academia ahí tiene un ambiente que es completamente diferente y es que en la academia sí que te están machacando continuamente con el no vales, no vales, no vales. El paper, ¿no? Tú envías los papers y las posibilidades de que te digan tu paper no es bueno son altísimas. Habría que mirar también, porque hay algunos, ¿no? Hay algunos correctores que se ensañan un poquito Total, ¿eh? a la hora Eso. de decirte, oye, Sí, pues sí. puede ser, ¿no? Y ya no es, a lo mejor tendrías que utilizar otro estadístico, a lo mejor es, vamos, tú lo lees y dices, me estás diciendo, ¿no? Que esto es muy malo, pero, ¿no? O sea, que yo creo que es lo que ocurre, que al final es difícil que tú no generes ese síntoma si lo que te están diciendo por al lado es no eres lo suficientemente bueno. Y cuando tú levantas la mano diciendo, haciendo tu tesis, oye, yo no lo estoy viendo bien, entonces a lo mejor es que no tienes que estar aquí porque no eres lo suficientemente fuerte. Cuando envías los papers y te dicen, no, este paper no lo voy a publicar. Cuando hay que ponerse y acreditarse en un concurso y te dicen los organismos oficiales, no, todo esto que usted me ha puesto le voy a dar un total de entre 1 y 0 puntos porque yo no lo considero que sea relevante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que de nuevo tenemos que ver que hay que trabajar mucho y los psicólogos trabajamos mucho con esas cogniciones, con lo que está pasando, con cómo lo interpreto, pero que las formas de la academia, pues a lo mejor esto no significa que ahora tenga que aceptar todos los papers, porque hay papers que no son, no, bueno, pues hay que revisarlos, pero las formas se La podrían forma. suavizar un poquito, ¿no? Para Sí. evitar pasar esos tragos innecesarios muchas veces a las personas que hay detrás. Ahí he visto en internet, hay muchísimos memes sobre este tema. Me hace mucha gracia y el mejor vi a alguien que preguntaba cuál es una señal sutil de que alguien es mala persona y le respondían revisor 2. Y es como, yo he recibido revisiones de dos revisores y el primero me dice una cosa, pero me lo dice bien, y el segundo me dice lo mismo, pero me destroza y me machaca y es la de, ¿pero por qué? ¿Por qué? Pero bueno, Marta que tiene la mano levantada, creo que... Sí, tengo como 2 o 3 cosas apuntadas sobre el síndrome del impostor, que, pues, como decía Silvia, es muy común y en la academia lo refuerzan. No sé si seguía una ilustradora que se llama Adela XD. Ella tiene una ilustración que es, quiero ir hacia allí, pero tengo miedo. Y le dice, bueno, pues hazlo con miedo. Para mí es, pues, hazlo con el síndrome del impostor. Sientes que no eres la persona que tiene que hacer esto, no pasa nada, tú tienes que hacerlo. Y si tienes que empezar el camino de la mano del síndrome del impostor, empiézalo, no te quedes atrás por pensar que no va a ser suficiente, hazlo y ya veremos a dónde llega. Y luego creo que por otra parte, la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Gente que está por encima, que es superior, cuando vamos con nuestro síndrome del impostor y lo enseñamos, que nos digan, estoy viendo a tu síndrome del impostor, tú no eres así, aunque tú creas que sí, pues que tus supervisores te digan, esto está bien, esto lo has hecho tú, no lo hemos hecho por ti, esto no es tan malo como parece. Las revisiones que te ha hecho esta persona que no ha firmado esa revisión, me parece terrible, lo ha hecho a mala o porque no le han pagado por hacer esa revisión o porque tiene un mal día o porque ha hecho la misma investigación que tú y tú la quieres publicar y ellos todavía no pueden. Hay un millón de factores que llevan a tener esa mala review, que la persona que te supervisa intente quitarle peso y quitarle fuerza a tu síndrome del impostor me parece que es muy, muy importante. Yo a esto me gustaría sumarle una pequeña observación para ver cuál es vuestra opinión al respecto. Una de las cosas que he visto que genera muchísimo síndrome del impostor dentro del mundo académico es también cosas como los congresos. La ciencia es un mundo que evoluciona a base de compartir el conocimiento entre otras personas y por eso se generan muchos ámbitos en los que vas a presentar tus resultados delante de especialistas de todo el mundo. Pero esto, al mismo tiempo, esto que es muy maravilloso, al mismo tiempo puede ser muy duro, porque estás comparando todos tus resultados que tanto esfuerzo te ha conseguido obtener con los resultados de gente que igual es mucho mejor que tú. No es lo mismo comparar el trabajo de un estudiante que presenta su trabajo de los últimos 6 meses con el de un jefe que tiene a 50 personas a su cargo y que presenta los resultados más relevantes de su investigación. O muchas veces también no, cuando nos comparamos o cuando vemos el trabajo de otros, no somos conscientes de la cantidad de fracasos que acompañan a esos resultados y que hacen que las comparaciones sean muy injustas. Esto imagino que también será un problema común que genere síndrome del impostor, ¿no? ¿Qué opináis? Yo quería decir, antes de seguir, que no soporto la máxima de la academia, sobre todo la estadounidense, del fake it until make it, ¿no?
falséalo hasta que lo consiga. No es verdad. Yo no, cuando llegamos a los congresos, y justo cuando has dicho congreso ha sido un trigger para mí, Martín, porque digo, que tú llegas allí y ves a esa persona tan segura de sí misma, con su americana, que es estudiante de doctorado un año por debajo tuya, o es estudiante de doctorado y tú ya eres postdoc, presentándote un estudio magnífico, increíble y sin fisura, cuando a lo mejor no ha sido así y hay un proceso de fracasos previos que no contamos porque fake it until make it. Bueno, a veces hay que contar de dónde venimos, cuántas veces nos han rechazado una beca que queríamos tener, cuántas veces nos hemos sentido en la misma situación que otra persona, y cuando nos exponemos y decimos, no, es que no voy a falsearlo, voy a decir la verdad. Al principio da como miedo, ¿no? De, bueno, es que no, me van a quitar de en medio porque la supervivencia, si ven que soy débil, voy a morir el primero, pero la realidad es que se acerca alguien y te dice, pues yo también he conseguido resultados nulos y lo he presentado en mi póster y me daba miedo o me daba vergüenza presentar esos resultados nulos, o no he podido conseguir todos los participantes que quería, o no me han dado esta beca, o no me han publicado este artículo, pero estoy aquí presentando mis datos. Entonces, como que nos da esa fuerza para mí cuando no falseamos cómo nos sentimos y vamos de cara y tranquilos, porque todos vamos con ese miedo también. Sí, yo quería decir, esto de las conferencias es todo también un tema para entrar de lleno, ¿eh? Yo, personalmente, huyo de los coffee breaks. No los puedo soportar. O sea, si alguien que esté escuchando quiere acercarse a mí en una conferencia, yo le animo a buscarme por el campus, porque yo siempre estoy por ahí de paseo intentando no ver a nadie. Pero bueno, si se me acercan aparte, vale. Pero los coffee break a mí me disparan, es un trigger de todos mis males, mis miedos y tal. La verdad es que me gustaría saber un poco cómo superarlo, porque a veces mi técnica siempre es llevar la conversación a un chit chat, pero no sé si tenéis alguna sugerencia que no sea simplemente que me digan, oye, ¿y cómo has hecho ese análisis de regresión y los datos? Y yo decía, oye, pues la verdad es que hace un solecito bastante bueno aquí. Lo que está subyaciendo muchas veces detrás está ese proceso de comparación social. Al final, ¿qué es lo que está pasando? Que nos estamos comparando continuamente con los demás. Y el problema es que yo no me comparo con la persona real. Si yo me voy a comparar, ¿no?, con el Martín que está presentando algo en un congreso, no me comparo con él como persona, con lo que lleva detrás, ¿no?, con todos esos intentos fallidos, con todos estos de tengo que volver a hacer otra vez estadísticos porque esto no ha salido bien, con todo, sino me comparo con la visión triunfadora, ¿no? Con lo que decías ahí de la, como decía Marta, de la americana y aquí presentando todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos falta muchísima información. Y esto es una cosa que los psicólogos insistimos mucho. Hay que frenar esa comparación social. No hace falta que te compares con nadie. ¿Qué es lo que tienes que tener claro? Tú tener muy claro cuál es tu valía y tener muy claro de dónde vienes. Yo muchas veces digo que aunque nos quede mucho por subir la montaña, de vez en cuando hay que mirar así hacia atrás y decir, pero fíjate todo lo que ya he recorrido, todo lo que yo he subido, que solamente lo llevo yo. ¿Cuál es el problema? Perdonar porque estoy siendo muy crítica con el sistema, ¿no? Que es Para que eso la estamos. academia es tremendamente competitiva. Que los psicólogos decimos, no te tienes que comparar, evita la comparación social, tú tienes que saber exactamente dónde estás, de dónde vienes, refuerza todo lo que has conseguido. Y la academia, que es súper competitiva, te va diciendo, el de al lado tiene 3 papers más que tú. Cuando llegue el momento de solicitar la plaza, tú no lo vas a conseguir, ¿no? Tú dices lo del coffee break. Yo soy una persona sociable, a mí me gusta hablar, ¿no? Generalmente intento hablar de cosas que no sean esto, porque de las conversaciones de las que huyo es, yo tengo estos, el número de XQ1, ¿y tú cuántos tienes? ¿No? Y es como, yo tengo solo Q3, y entonces ya es como, ya te tengo que poner en una esquinita porque entonces no estás en mi nivel, ¿no? Entonces, yo creo que esas son cosas que también un poco las tenemos que mirar, que tenemos que trabajar todas esas variables personales, que son los que insistimos mucho cuando se hace terapia, pero que yo creo que un espacio así también es un poco para reivindicar y decir que a lo mejor, o sea, que hacer la academia algo un poquito más amable con las personas no significa y en ningún momento estamos queriendo decir que haya que bajar el nivel de las investigaciones. Es que no está reñido, se puede seguir teniendo el mismo nivel altísimo, pero respetando a la persona que hay detrás y no hundiéndola porque en un determinado momento, ay, pues mira, no se me ocurrió que en lugar de hacer este estadístico podría haber hecho esto otro. Muchas gracias, muchísimas gracias por
darme esta opinión, porque la verdad es que puede ser muy enriquecedor para futuros estudios. Y eso está genial porque la persona no se hunde y la ciencia sigue avanzando. Pero cuando te digo que es que cómo se te ha ocurrido que tú eres, tú has fallado, ¿qué es lo que pasa? Que ya no solamente que la persona se hunda, es que a lo mejor tenemos un investigador maravilloso que en un determinado momento dice, bueno, mira, adiós, a mí no me compensa estar aquí porque no quiero estar en un ambiente que me da igual que sea un congreso, que sea una reunión, que sea lo que sea el revisor de un paper, que me tengan que estar hundiendo a mí como persona, pues porque a ti no te gusta lo que he hecho o porque incluso se podría haber hecho mejor. También es, desde luego. Toda la razón. Mira, aprovechando ahora que hemos sacado esta dimensión humana del problema, me gustaría aprovechar para cambiar levemente el tema. Has estado hablando, Silvia, con muy buen tino, de toda la dimensión humana que hay detrás de la ciencia, que al final la ciencia es una rama del conocimiento que avanza porque la empujan las personas y es lo principal que hay que tener en cuenta, tratar bien a las personas para que seamos productivos y para que podamos mover todo esto entre todos. Hablando de este tema, cuando estaba preparando mi vídeo, cuando estaba formándome sobre este problema de la salud mental con el doctorado, me encontré con muchísimos artículos que señalaban distintos factores que influyen a la hora de desarrollar trastornos como la depresión o como la ansiedad. Y en la mayoría de los estudios señalaban como uno de los factores principales un factor humano, que es la relación entre el estudiante de doctorado y su tutor. Ahí también hablaban mucho acerca de los distintos tipos de tutores que hay, el tutor déspota que está simplemente dando latigazos y tu trabajo pues puede que sea bueno, pero ahora quiero más y no dejas de trabajar hasta que obtengas estos resultados. O por el contrario, el tutor que es igual más desapegado y que te lanza a los leones esperando que de alguna forma resuelvas tú los problemas solos. No sé si querríais comentar si habéis tenido alguna experiencia o si queréis comentar en la importancia de este factor durante la etapa doctoral. Eso que dice Martín me parece tan relevante. Yo pensando sobre esto tenía mis notas apuntadas porque hay un factor para mí clave cuando empezamos en la etapa doctoral y es que no tenemos ni idea de cómo funciona la sociedad académica. Porque la sociedad académica, igual que la escritura académica, funciona en una intuición completamente diferente a la sociedad general. Hay ciertas cosas que tienes que entender, ciertos matices que están entre los correos que tienes que comprender, que nadie te explica. Y para mí, si un supervisor te explica esos detalles y te dice, oye, esto que te están queriendo decir significa esto, o si confía en ti por encima de lo que le dice un revisor o un compañero, te está dando como esa fuerza para seguir. Pero también, si no te expone, como tú decías, de que te tira a los leones a ver qué pasa, si no te tira a los leones de los académicos, si te deja solo en los leoncillos, ¿no? En los bebés que son estudiantes de doctorado, contra los que no te pone a competir, sino que te pone juntos para aprender. Yo creo que la posición del supervisor ahí, de entender la realidad conjunta de una persona que acaba de llegar al sistema académico, es como fundamental para no tener esas primeras inseguridades o esos primeros tropiezos de haber cometido un error, haber mandado un correo que no tenías que mandar y esa respuesta agresiva y cruel que viene de la otra persona que le da igual que esté en práctica, porque el doctorado es un proceso de formación, pero sobre todo los primeros años son un proceso de formación muy claro que se nos olvida, porque como tenemos tantas ganas de ser investigadora y ser académica, se nos olvida que estamos formándonos, que no hemos llegado a ningún puerto todavía, que no sabemos nada de cómo funciona el sistema y que tenemos que aprenderlo y nos lo tienen que enseñar. No se puede aprender todo tirándonos a la piscina a ver si nadamos. Entonces, me parece que el supervisor es muy importante ahí. El problema de tirarte a la piscina a ver si nadas es que tenemos bastantes doctorandos que se han ahogado en la piscina y han dejado el sistema, gente maravillosa. Entonces, sí que esto, como decía Martín, está muy estudiado. Al final, la figura del director de tesis es un mediador. Es un mediador, va a actuar como mediador a la hora de desarrollar o no desarrollar problemas de salud mental. En ocasiones los va a precipitar todos, ¿no? Porque o bien directamente porque está demasiado encima y te ahoga y te exprime e incluso te pide hacer cosas que no serían de tu doctorado, que serían más, ¿no? De que, bueno, ya que tengo esta persona aquí en el equipo, pues que vaya sacando este trabajo, que también es ese otro melón que no sé si hay que abrir o no, o que por todo lo contrario te deja como muy solo, muy suelto y no tienes ni idea de por dónde tienes que ir. Entonces, yo creo que también es importante
que lo más probable, y es que lo que sabemos es que la gente que está dirigiendo doctorados a nivel científico y a nivel técnico suelen ser gente buenísima, suelen ser gente excelente, pero eso no significa que les hayan enseñado a cómo, ¿no?, funcionan pues los recursos humanos, cómo funciona cuando tengo personas a mi cargo, cómo puedo mediar para que conseguir que esta persona saque todo lo mejor y este doctorando saque todo lo mejor. Al final estamos pensando no solamente por la persona, incluso por el bien final de que es que entonces la ciencia va a seguir avanzando. Entonces, yo, la gente que está pensando en un determinado momento hacer el doctorado, los que ya hemos pasado por esto, lo que decimos siempre es: tienes que saber muy bien, o por lo menos intenta averiguar quién es tu director de tesis, no solamente a nivel académico, que eso es lo que todos miramos. ¡Ah, fíjate, no! Es que es el que más sabe de esto. Ya, pero sabe de dirigir personas, porque que sea la máxima referencia de lo que tú quieres investigar, vale, a la hora de la investigación es muy bueno, pero ¿sabe dirigir personas o no sabe dirigirlas? Porque tenemos directores, ¿no?, IPs, catedráticos, o sea, gente muy, 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 muy potente en lo suyo, pero que luego la dirección de personas se les queda un poco grande. Entonces yo creo que ese trabajo también es importante y es, ¿no?, y es un consejo que yo creo que damos, ¿no?, los que ya hemos pasado por eso, lo damos siempre, con independencia de que nos haya salido bien o mal ¿no?, nuestro director de tesis. Si nos ha salido bien porque sabemos que es importante, y si nos ha salido mal porque lo que queremos es que no pasen precisamente pues por lo mismo que tuvimos que pasar nosotros. Ujú. Eso, y es muy importante de eso, de antes de elegir un supervisor o una supervisora, estudiar bien, ten reuniones con esa persona, habla con ella, y así va a poder ver si hay conexión también, ¿no? Que es importante, pero es que te va a comprometer con, bueno, o esa persona se va a comprometer contigo durante muchos años. Y de hecho, esto es un mensaje también para la gente que supervisa, quiero añadir, que creo que es importante. Supervisar no es un hobby. Si tú te comprometes a supervisar a alguien, te estás comprometiendo a un trabajo. Entonces, al igual que se le pide al estudiante, al doctorando, que mire bien qué supervisor elige, también es importante que el supervisor mire bien a quién está aceptando en su programa de doctorado. Es que tiene que ser, pues, todo un acuerdo no solo laboral, sino también, yo diría, que emocional, ¿no? Y quería en ese sentido preguntar también, por bajar un peldaño también, ¿no?, en el momento en el que tienes una experiencia con esa persona, también hay otras personas que están pasando por esa experiencia. O sea, no eres el único, no eres la única persona a la que se está supervisando. Entonces, el rol que tienen tus compañeros. Yo te quería preguntar, Marta, porque yo sé que bueno, tú en un momento dado en tu laboratorio dijiste: hey, me está pasando esto, vamos a hablarlo. Entonces me gustaría que me contases tu experiencia, ¿no? Y cuál es, cómo, y si conseguiste generar una dinámica sana entre colegas. Y bueno, que nos cuentes un poco de esa experiencia. Sí, la verdad es que era una de las cosas que tenía apuntada, y es que la importancia del supervisor es coger a gente que sea afín entre ellas, ¿no? Parece una tontería, pero una entrevista con tus futuros compañeros de trabajo también es importante. Nosotros en el laboratorio tuvimos una suerte de entrar en marabunta 2 o 3 personas que teníamos como una visión diferente de lo que iba a ser nuestro periodo predoctoral, y fuimos impregnando a la gente, ¿no? Yo al principio lo pasé bastante mal, y fue cuando empecé a ir a terapia, y conforme empezaba mi proceso de terapia me parecía un poco egoísta quedármelo para mí, y entonces pues en las comidas empezaba a decir cosas que había aprendido en mi propia terapia, y que, claro, aunque al principio no se compartían tanto, todo el mundo como que asentía, ¿no? Sí que en algún momento notaba como esta señora está hablando de algo de lo que me hace sentir incómodo, ¿no? Que a lo mejor no tendríamos que hablarlo, pero cuando empieza a hablarlo y a compartirlo y a decir como, bueno, es que esto es otra cosa aparte de nuestro doctorado, ¿no? Para empezar, no tenemos que competir entre nosotros, aunque el sistema nos diga que compitamos entre nosotros, tenemos que ser más listos e intentar romper ese sistema. Y la única forma de romper el sistema es que con la gente que está a tu nivel seas capaz de trabajar sin competir y alegrándote de lo que le pasa a la otra persona. Tal vez has empezado tu año de doctorado, yo empecé sin beca, no tuve beca nunca, y a la misma vez que yo empezó un compañero con una beca FPU. Por tanto, nuestros caminos eran completamente diferentes. Mi vida hubiese sido muy diferente y mucho más triste si me hubiese querido comparar con lo que él hacía, o él compararse con lo que hacía yo, e intentar
destruirme, ¿no? Que es lo que el sistema intenta hacernos creer, que tenemos que destruir a la competencia. Sin embargo, nos alegrábamos el uno por el otro y eso se fue contagiando y al final pues se celebraba pues la publicación de un artículo de cualquier persona del grupo, que se hubiese conseguido una beca, que se hubiese conseguido una beca de estancia, que hubiese cambiamos esa dinámica entre nosotros porque para celebrar lo propio son muy pocas cosas, pero para celebrar lo de los demás hay muchas oportunidades. Y es verdad que no podemos quitarlo de en medio, que si juntamos ese síndrome del impostor y esa comparación que está inherente, hay un microsegundo que dice, ¿por qué esa persona sí y yo no? Pero al segundo ves que es tu amigo, tu compañero, tu compañera de fatiga y dices, bueno, es que esta persona ha conseguido esto. Si ella o él ha podido conseguir esto, quiere decir que todos vamos por el buen camino y todos vamos a conseguir cosas. Entonces, es mucho más divertido en ese camino. Mucha razón. Y sobre eso me gustaría añadir algo más. Has señalado una dimensión muy importante que es lo que has llamado los compañeros de fatigas durante la experiencia del doctorado. Tengo un colega que acaba de defender la tesis, además, hace muy poco, uno de estos amigos de toda la vida, desde el primero de carrera. Mi amigo tuvo la mala suerte, entre comillas, de acabar en un laboratorio en el que tuvo un tutor de estos que estaba más en política dentro de la facultad que en el propio laboratorio. Así que, por desgracia, le faltó un poquito de supervisión. Era un jefe ausente. Sin embargo, fue muy bonito ver durante su tesis doctoral la relación que tenía con sus compañeros. Ver cómo tenían una relación de camaradería entre 4 o 5 personas que eran pues, los amigos que estaban ahí para todos los momentos, que se sabían en todo momento quién lo había pasado mal durante la tesis, que se apoyaban los unos a los otros. Creo que esto es una dimensión de la que se habla poco y que es muy importante, junto con elegir un buen tutor para tu tesis, es muy importante escoger unos buenos compañeros, porque van a estar ahí durante muchos años y van a estar aguantándote durante mucho tiempo. Y luego, aparte, imagino, esto ya dando paso a las profesionales de la salud, según he estado leyendo, uno de los problemas que tenemos durante el desarrollo de tesis doctorales puede ser un poquito el aislamiento. Este es un momento en el que la gente tiende a encerrarse en su trabajo, cree que sus problemas se solucionan echándoles más horas y que eso de alguna forma nos corta de nuestro ambiente y nos puede generar problemas sociales. Imagino que un buen ambiente social en el laboratorio también te ayuda a paliar estos problemas. A eso que decía antes, y justo hila con esto, también hay que añadir que los hermanos mayores del laboratorio, entre comillas, la gente que lleva más años que tú, tiene la responsabilidad de explicarte a ti como persona nueva cómo funciona todo y decirte pues que tienen una vida aparte, ¿no? Que no toda su vida está en el laboratorio porque tú los ves y están escribiendo artículos, publicando artículos, pero aparte tienen una personalidad y una forma de ser que es ajena a ser investigador, o a lo mejor le gustan las plantas o le gusta correr triatlones o hacen cerámica por las tardes y todo eso genera cultura de laboratorio que a lo mejor te puede llevar a una actividad de grupo que es ir a hacer cerámica un sábado por la mañana porque tu hermana mayor hace cerámica y conoce a un buen profesor. Entonces es importante para esa dimensión social, sí. Al final sabemos que es que uno de los mejores protectores de la salud mental es tener una buena red social y una buena red de apoyo. Y fíjate que además aquí hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y cuántas son las personas que tienen que tener mi red de apoyo? Bueno, lo que dice la evidencia es que no hay un número exacto porque lo importante no es la red en sí, sino lo que tú estés percibiendo de esa red. Es decir, es muy importante sentir que si ocurre algo, yo tengo el telecontacto, puedo llamar a una persona, le puedo hablar, puedo comentar, puedo decir y sé que me va a escuchar y que me va a arropar, me va a sostener en lo que me está pasando. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que uno de los peligros cuando se está haciendo una tesis doctoral es esa parte en el aislamiento en el que me aíslo, me aíslo, me aíslo. Mi red social, pues en estos momentos que queda en un segundo plano. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que no es tan fácil luego tirar de ella. Entonces, si además lo que consiguiésemos pudiera ser tener una buena red social, incluso dentro del laboratorio, esto sería maravilloso. Pero para eso me encanta lo que está contando Marta, el cómo muchas veces es labor de los doctorandos, de las
personas que están ahí, el cambiar el sistema y en lugar de intentar canibalizarnos unos a los otros, ¿no? Y que es un poco lo que se ha venido haciendo tradicionalmente en la academia, hacer equipo. Porque es que con equipo funcionan muchísimo mejor las cosas. Va a funcionar luego además muchísimo mejor nuestra mente, que va muy ligada a las emociones, y luego además también vamos a ser mucho más productivos. Vale. Eso que decía Perdón. Silvia. No, dale. No, solo quería añadir que cuando tu red social está dentro del laboratorio también, una parte de tu red social es más fácil que entiendan por lo que estás pasando, incluso cuando tú no puedes decirlo. Entonces, que una persona que está sentada a tu lado diariamente te diga, oye, ¿estás bien? He visto que esto ha pasado, que no estás compartiendo tanto con nosotros en una comida tranquila, incluso dentro del laboratorio, porque esa persona solo va a relacionarse contigo ahí, hace que se abra una puerta que muchas otras veces está cerrada porque en nuestra vida social fuera de los laboratorios cada uno tiene su trabajo y su formación y no nos entienden cuando hay un problema interno del laboratorio porque las dinámicas son diferentes, entonces es importante. Bueno, yo lo que quería, porque creo que hemos ya repasado como qué puede hacer uno a nivel individual, hemos hablado del rol de los supervisores, hemos hablado del rol de los colegas. Me gustaría centrarme ahora, que yo creo que ya he estado sobrevolando el tema, cuál es el rol de la institución en sí. ¿Hacen todo lo posible las universidades por salvaguardar la salud mental y el bienestar de los doctorandos? Y si no, ¿qué es lo que está faltando? Yo de primera diría no. Es verdad que la institución como tal sola no es la que genera el sistema, no es una sola institución, es el sistema académico general, pero cuando necesitamos publicar artículos y tener un currículum, entre comillas, muy competitivo, aunque digan que cada vez menos al peso, muchas veces sigue siendo al peso y los requisitos que pone la institución para quedarte en esa institución porque es de prestigio son cada vez más altos, estamos yendo en contra de ese ecosistema sostenible que permite nuestra salud mental y nuestro trabajo de nivel, ¿no? Estamos yendo en contra de la slow science que como que se representa por algunos académicos que habla de hacer buena ciencia y no ciencia rápida y perdemos el foco que se pierden dos focos, el foco de la salud mental y el foco de la buena ciencia, porque al final la buena ciencia se hace desde una buena salud mental, creo. Uh-huh. De esto también, bueno, esto lo del Publish or Perish, ¿no? Aquí está un programa que estamos preparando también sobre las acreditaciones, ¿no? La ANECA y tal, ¿no? De los criterios de evaluación y cómo además planificamos para de cara a esto y tal. Yo creo que aquí también hay un problema, porque eso del slow science está muy bien, pero claro, luego te chocas de frente con la realidad. Uh-huh. Bueno, yo creo que ya lo he ido diciendo más o menos a lo largo de todas mis intervenciones, que creo que tenemos que pararnos y ver cómo está el sistema. El sistema está hecho por personas, o sea que al final las personas son las que en un determinado momento podemos parar y desde la consciencia decir, yo quiero gestionar las cosas de forma diferente. Igual que Marta se paró y en su laboratorio dijo, yo no voy a estar compitiendo contra mis compañeros, sino que vamos a hacer equipo y me voy a alegrar por por las cosas que van consiguiendo. Bueno, pues esto es cuestión de ir empezando a cambiar. Cuando decimos que hay que humanizar la academia, no decimos que haya que bajar el nivel de la exigencia, o decir que es que los papers ahora tienen que ser ¿no? con menos calidad. No, no se va por ahí, sino va las formas, ¿no? Yo creo que aquí lo que tenemos que empezar a darle una vuelta es a esas formas. Trabajamos con personas, esas personas tienen emociones, tienen sentimientos y es muy fácil herirlos porque muchas veces las críticas no se hacen desde una crítica constructiva de yo creo desde un hecho objetivo que a lo mejor aquí esto se podría haber hecho de forma diferente, sino que se está haciendo desde el tú no vales, tú eres menos, si tú sigues así no vas a poder continuar aquí, no vas a tener sitio en la academia ni en esta organización que es súper prestigiosa, pero vamos, prácticamente lo que te vienen a decir es que ni en ninguna, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que revisar, las formas, ¿no? Las formas. Aparte que estoy completamente de acuerdo en hasta qué punto, ¿no? Se tienen que medir los currículums al peso igual de a la calidad, que si no, vamos a tener en cuenta la calidad. Bueno, el día que eso pase, que nos avisen, ¿vale? Porque de momento, ahora
se sigue midiendo completamente al peso. Eso me gustaría puntualizar. Sí que es verdad que desde dentro de la academia, este tema no me quiero extender mucho, porque daría para un capítulo entero de un podcast. Pero sí que es verdad que hay un problema muy evidente en lo que cuenta Silvia. Ahora mismo, muchos de los problemas de salud mental que están surgiendo en el marco del doctorado tienen que ver con el proceso de la evaluación. Sí, sería todo muy bonito y sería lo ideal vernos todos como compañeros y mantenernos con una mentalidad aséptica sin compararnos, pero lo cierto es que hay una realidad muy dura, que es que si te quieres dedicar a esto, vas a tener que publicar y tu libro, tu currículum se va a evaluar en función del número de artículos que hayas firmado. Y si tus compañeros van a tener más currículum que tú porque están en situaciones de favoritismo en el laboratorio o tal vez porque han tenido más suerte con su tema de investigación, pues es una cosa inevitable que te vaya a generar problemas de salud mental el propio sistema. Y en este sentido me gustaría lanzar una pequeña reivindicación que, como dice Silvia, es un sistema hecho por personas que se puede cambiar desde dentro y que necesita ser cambiado dentro. Porque junto a todos estos problemas, el sistema de evaluación actual que tenemos genera otros muchos. Yo, como digo, no me voy a alargar con esto, pero la combinación de los gobiernos dan dinero en función de en las revistas que publiques y las revistas quieren tener sus numeritos más altos para decir, nosotros somos una revista de prestigio, así que te interesa investigar con nosotros, genera un círculo vicioso en el cual la financiación pública viene decidida en último término por los intereses de la revista. A una revista le interesa publicar determinados temas de investigación porque son los más candentes. Entonces, este sistema tiene muchas fallas y el tema de la salud mental es solo una de ellas. Y es un tema denso, denso que se podría comentar en otro podcast. Desde luego, y de hecho, bueno, ahora al final comentaré sobre esto también, pero bueno, y como ya nos estamos quedando sin tiempo para más, solo me gustaría preguntaros a Marta y a Silvia si creéis, porque ya os digo que vamos a seguir explorando este tema en futuros episodios, ¿qué cosas creéis que han faltado por poner el foco que le puedan servir de ayuda a los doctorandos y también de cómo crear un ecosistema más sostenible? Reflexionando sobre esto muchas veces, tengo un tip y no me extiendo nada. Tú puedes escribir tu correo sobre unos resultados a la hora que tú has considerado porque estás trabajando en eso en ese momento, por el motivo que sea, pero se puede dejar programado para el lunes a las 9 de la mañana o el miércoles a las 9 de la mañana y no enviarlo a la hora que tú has estado trabajando por el motivo que sea. Haciendo eso como personas individuales, conseguimos quitarle un poco de presión al sistema que nos hace sentir que todo el mundo está 24 horas, 7 días a la semana detrás del ordenador. Tenemos realidades individuales, pero la programación que se hace en el correo, si le das en vez de enviar a la flechita que pone abajo, programar a una hora decente, nos libera a todos un poco de presión. Solo añado esto como tip para generar un sistema equilibrado. Bueno, yo añadiría que al final nosotros en este programa os hemos hablado mucho de toda la parte que hay detrás de la academia y lo que la academia tiene que cambiar, bueno, porque hay que aprovechar este espacio también para generar reflexión y decir, no tendremos que mejorar, ¿no?, un poco el sistema, pero si ya estás haciendo una tesis, lo estás pasando mal, yo lo que te diría es, bueno, vamos a ponernos las pilas y hacer cosas antes de que el sistema cambie, porque ojalá cambie, pero si cambia va a tardar bastante tiempo y entonces no te va a dar tiempo a defender la tesis. Entonces, ¿en dónde hay que poner el foco? En las cosas que sí que tú puedes hacer. ¿Qué es lo que puedes saber? Puedes vigilar, por ejemplo, tu lenguaje interno. ¿Cómo te estás hablando? ¿Te estás hablando en esos términos de impostor de, oye, es que tú no vales, es que tú no puedes, es que tú no tal? A lo mejor hay que cambiarlo por un lenguaje más amable que diga, yo estoy haciendo todo lo posible, si mis compañeros han podido, por supuesto que yo voy a poder. Y una cosa que también es muy, muy importante, cuando estás haciendo la tesis, ¿y qué es lo que pasa? Que, a ver, vamos a ser completamente realistas. A mí esto me ayudó mucho, ¿eh? Esto es una tesis doctoral. Al final es un trámite para ser investigador. No vas ni a descubrir la pólvora ni a que te den un premio Nobel. Entonces, yo creo que es tenerlo claro y decir, oye, que vas a hacer una tesis, que si te sale 1, 2, 3 papers de tu tesis será maravilloso,
pero que con esto no te van a dar el Nobel, ¿no? Que esto es un poco tu carrera de iniciación. Ajusta muy bien las expectativas y vamos a poner el foco en todo lo que tú sí que puedes hacer, que aquí hemos reivindicado mucho del sistema para generar esta situación de, oye, que esto tiene que cambiar, pero tú, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes ajustar tus expectativas, puedes cuidar tu lenguaje interno de cómo te estás hablando y también puedes hacer que tu vida, la tesis, sea una parte importante, pero que no sea solo la única. Y dejo reservado espacio para hacer deporte, para hacer senderismo, si es lo que me gusta, para hacer cerámicas o para hacer cupcakes, cada uno lo que le guste, pero esa parte de ocio, esos procesos de recovering que ayudan precisamente a ir gestionando y a ir manejando la ansiedad, hay que dejarlos y hay que dejarles espacio y tener una fecha, una hora y no cambiarlos, porque si no, la tesis lo termina invadiendo todo y en ese invadiendo todo también invade, ¿no?, la parcela de tu salud mental y entonces llega un momento en el que el sistema ya se colapsa y por querer hacer más terminas haciendo menos. Muy, muy buen consejo y además que ha conectado mucho conmigo a nivel personal. Ojalá haber recibido este consejo hace muchos años. Desde luego, Entonces, mira, me gustaría utilizar precisamente este consejo, tal vez a modo de cierre, porque aunque no lo parezca, llevamos prácticamente una hora aquí de palique, que se ha pasado rápido, al menos para Ujú. mí, pero ya pues me gustaría lanzar esta última pregunta, al igual que este me parece un muy buen consejo para cualquier persona que esté o bien comenzando o bien terminando la tesis. ¿Os gustaría lanzar alguna otra recomendación para gente que esté en esta situación? ¿Qué os hubiese gustado saber a vosotras antes de comenzar vuestra tesis para orientarla mejor desde el punto de vista de la salud mental? Qué pregunta más difícil. Creo que a mí me Sí, hubiese ¿verdad? gustado que... Sí, creo que a mí me hubiese gustado que me dijesen que no iba a ser sencillo, que la pasión no lo iba a ser todo y que no había ningún problema si empezaba mi proceso de terapia justo en el momento en el que por primera vez me di cuenta de que no iba a ser fácil, no iba a ser sencillo, y iba a sufrirlo un poco y que no hay necesidad de sufrirlo, ni basar toda mi personalidad en ser doctoranda, sino tener una red más amplia de Martas conmigo. La red de Marta, para todos. Yo fíjate que me quedo un poco con lo que ha dicho Marta y además añadiré una cosa, y es que no vas a ser una Marta mejor, no vas a ser una Silvia mejor por estar en esta institución, ¿no? Mm. ¿Qué es lo que pasa? Que también muy de la academia es, estás en esta institución, es que estás en lo mejor, no puedes bajar el nivel, no te puedes ir de aquí, ¿no? Esa parte de prestigio a veces va asociada también a una parte de, es que, oye, no me puedo ir de aquí, no puedo estar en un sitio que sea un poquito menos prestigioso porque es como perder nivel. ¿Cómo que es perder nivel? Tú eres una persona que vas a valer lo mismo con independencia en la institución donde estés y tu valor como persona no cambia. Entonces, que mucho cuidado con eso porque a veces nos cegamos en el es que tengo que estar aquí y no puedo estar en otro sitio. ¿Por qué? ¿Has probado a estar en otro sitio? Tiene menos prestigio. Bueno, tiene menos prestigio, pero a lo mejor tú estás mejor, a lo mejor te tratan mejor, a lo mejor vives mejor, a lo mejor tienes posibilidad de ser más autónomo en las investigaciones y en las cosas que quieres hacer. Mucho cuidado también, ¿no? Yo lo que os diría a la gente que está así, el que tenemos el foco puesto de que es que hay que estar en este sitio que es el de mayor prestigio, en el de tal, porque voy a ser mejor. No tienes por qué ser mejor ahí, ¿vale? Tu valor como persona va a ser completamente independiente de la institución a la que estés. Y hay veces que hay instituciones que tienen muchísimo, muchísimo prestigio, pero que no son para ti, no son para ti. Eso no significa que haya que quitarles el prestigio, sino que tú ahí no vas a ser feliz, porque la institución no va a cambiar para amoldarte a tus variables de personalidad. Y entonces a lo mejor vives mejor yéndote a otro sitio donde tus variables de personalidad, tu forma de ser, vas a encajar muchísimo más, vas a poder seguir haciendo ciencia, bueno, pero asociada a otra institución en la que vas a estar y a vivir mejor, aunque a priori no sea tan prestigiosa como esa en la que pretendías estar. Tía, perfecto. Yo es que desde luego me alegra mucho que hoy estemos hablando de esto. Tengo la sensación de que se está abriendo el melón
Y ojalá se hubiese hecho también cuando yo empezaba ya por 2014 que empecé la tesis, me hubiese encantado. Así que es genial que a día de hoy podamos abrir este debate y para los que empiezan nuevos puedan saber un poco a lo que se exponen y cómo afrontarlo. Así que nada, ya tenemos que cerrar el programa por hoy. Muchísimas gracias Marta y Silvia por aceptar la invitación. Ha sido un placer enorme teneros aquí. Sois una fuente de sabiduría sobre este tema. Y Gracias por traernos. Y muchas gracias por darnos esta oportunidad.